Buenas noches, mi nombre es Lilia Hernández Pérez. Actualmente curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 210-20135. El nombre del reto que desarrollaremos es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? El nombre del módulo que curso, Derecho Procesal Penal, volumen 1. El nombre de mi asesor educativo, el maestro Arturo Trujillo Ramos. Fecha de elaboración de mi reto, 8 de julio del 2023. A continuación, daré respuesta a las 3 interrogantes que se nos plantea en el siguiente reto. Como número 1 de la pregunta, dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En este interrogante, el autor se refería que un rasgo original de estas olas de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente. Esta literatura ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden, sea desde el centro a la periferia. Esto es de países desarrollados a países en desarrollo, del norte al sur o de occidente a oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. Cabe mencionar que la ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas, por lo que es notable que la difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. Los actores de los países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar a las reformas. Por ende, el concepto de difusión desde la periferia ha mostrado cómo esta ola de reformas procesales penales encuadra en ese concepto algunas reformas procesales penales latinoamericanas. Son casos de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, mientras que otras reformas son casos de difusión triangular desde la periferia. La segunda pregunta nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Como punto número 1, el inquisitivo se refería a procesos penales que representan los rasgos opuestos en este código inquisitivo. Se propuso los nuevos códigos procesales como una solución para problemas tales como la falta del debido proceso, transparencia e ineficacia y caracterizó las reformas como una conversión de procesos inquisitivos a acusatorios. La principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el proceso colonial fueron las 7 partidas que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales, la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Ese expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, periciales, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento.
Cabe mencionar que en el segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Por ejemplo, en un número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular la acusación contra el imputado. Este último y su defensor también tenían pleno acceso al expediente y podían requerir la recolección de pruebas en esta fase. Sin embargo, esta fase de juzgamiento también era inquisitiva, ya que era predominante escrita de hecho, secreta para la ciudadanía y no incluía un jurado. Además, el juez de sentencia podía decidir el caso basado en elementos de prueba recogidos en el expediente que había sido recolectado de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. Proceso acusatorio. Se refiere a procesos penales que son orales y públicos, distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y el imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que acudir a juicio. Este modelo también incluía amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal, puesto que un código acusatorio daría a los imputados, típicamente miembros de las clases bajas, más derechos contra el maltrato y el castigo arbitrario por parte de la policía, los fiscales y jueces. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La clave para el éxito de estos entrepreneurs legales fue su habilidad para convencer a actores tanto internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuiría a la obtención de los objetivos de los diferentes actores. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, así como otras agencias y bancos internacionales estaban buscando formas de fortalecer los sistemas legales latinoamericanos para incentivar el desarrollo económico y la democracia en la región. El grupo de entrepreneurs legales latinoamericanos los convenció de que la adopción de los nuevos códigos contribuiría a estos objetos. La red de entrepreneurs legales latinoamericanos también convenció a los actores institucionales y políticos domésticos latinoamericanos de todo el aspecto político de que las reformas traerían más debido proceso, eficiencia y transparencia al sistema penal. Por otra parte, esta red de entrepreneurs legales latinoamericanos propuso los nuevos códigos procesales penales para resolver problemas tales como la falta del debido proceso, la ineficiencia, transparencia y la ineficiencia del sistema penal y
caracterizó las reformas como una conversión de procesos penales inquisitivos en acusatorios. Como cierre del desarrollo del reto, nos menciona opinión, que daremos una opinión en la que indiquemos la relación entre el texto del Ángel y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La relación entre el texto del Ángel y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que, en primer lugar, el autor Langer menciona en su texto común la justicia no era impartida de manera justa y conforme a derecho. Ahora, en la nueva reforma constitucional, el sistema penal acusatorio se dio un gran cambio para las instituciones encargadas de la prevención del delito, la investigación e impartición de justicia. Se buscó cambiar el sistema penal a uno más justo y que se respetaran los derechos de las personas. Por ello, se reforma el sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio, puesto que con el nuevo sistema ahora el acusatorio tiene más derecho, cambios que incluyen dar más derechos a los imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar, puesto que en el anterior sistema inquisitivo se podía observar que el juez decidía la culpabilidad de una persona. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a diferencia del inquisitivo, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De mi parte sería todo. Agradezco su atención. Buenas noches.